hablamos la semana pasada cuando iniciamos el tema de par, ¿ya? Hemos explicado muy bien cuál es el concepto de par, ¿cierto? A ver, usted dígame, ¿cuál es el concepto de par? No, ¿dónde está? Está atrás de usted. ¿Pedraza, usted o qué? Ah, Beltrán. Medrano, usted es Medrano. ¿Qué es el parto? ¿Qué hemos dicho que es el parto? El proceso en el cual el niño va a ser el proceso de nacimiento. ¿No es usted? La evolución del feto por el canal. ¿Qué más? Tiene el feto que tiene que ser mayor a 22 semanas y un peso mayor a 20. Exacto. Ese es el concepto de parto. No hemos dicho que el parto no es más que la extracción del producto por el canal vaginal con un peso mayor a 500 gramos y una edad gestacional igual o mayor a 22 semanas. Lo contrario sería el aborto, ¿cierto? El aborto sería la exclusión de un producto por el canal vaginal, ¿ya? Con una edad gestacional menor a 22 semanas y con un peso menor a 500 gramos. Ese es el concepto de aborto. Hablamos también que el parto, ¿ya? Vamos a decir que una paciente está en trabajo. ¿Cuál es el concepto de trabajo de parto? No. Al inicio del fenómeno del paso del cuando va a trabajar ese canal, va a pasar a las contracciones, la dilatación. ¿Qué es lo que aprendimos el miércoles pasado? ¿Qué aprendimos el miércoles pasado? El trabajo de parto. Hemos dicho que el trabajo de parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen la capacidad de expulsar el feto por el canal vaginal. ¿Y cuáles son esos fenómenos fisiológicos? Hemos dicho que son fenómenos activos y hemos dicho que son fenómenos pasivos, ¿cierto? ¿Cuáles son los fenómenos activos? Hemos dicho que son las contracciones. ¿Qué son las contracciones? Es un acto del útero, lo cual va a tener una contracción de todo el cuerpo para poder expulsar el contenido. Las contracciones son el endurecimiento de parte muscular del cuerpo del útero, ¿no es cierto? ¿Y qué son los pulsos? Que son fenómenos activos. Ustedes que me digan qué son los pulsos. La fuerza que se produce debido a las contracciones que lo que hace es expulsar el producto del feto. Pero fisiológicamente, ¿qué son los pulsos? Esa es la finalidad. Los pulsos son fuertes contracciones de los músculos, tóraco, abdominales, respiratorios. Esos son los pulsos. Y cuando hablamos de contracciones, hablamos de 4 tipos de contracciones, ¿no es cierto? Contracciones tipo A, contracciones tipo B, contracciones del preparto y contracciones del trabajo de parto. Dijimos que las contracciones tipo A, ¿ya? Son contracciones indoloras que tienen un tono bajísimo. Luego tenemos las contracciones tipo B o contracciones de Braxton Hicks que tienen un tono mayor y sí son percibidas por la madre y por el examinador. Luego tenemos las contracciones del preparto que se inician, unos dicen a las 34, otros dicen a las 36 semanas, ¿ya? Que igual el tono es mucho mayor. Y por último tenemos las contracciones del trabajo de parto. ¿Cuándo sabemos que es una contracción del trabajo de parto? Cuando mínimamente existen 3 contracciones en 10 minutos. Y cada contracción tiene una duración de aproximadamente 30 segundos cada vez. Si tenemos una paciente con esas características de 3 contracciones en 10 minutos y cada contracción dura aproximadamente 30 segundos, vamos a decir que esas pacientes probablemente estén en trabajo de parto. Pero, para que digamos que una paciente esté en trabajo de parto, hemos dicho que el trabajo de parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos, un conjunto de fenómenos activos y fenómenos pasivos. Por lo tanto, para que digamos que hay trabajo de parto, tenemos que saber que si en esa paciente existan fenómenos activos, para decir las contracciones, y fenómenos pasivos. ¿Qué hemos hecho que son los fenómenos pasivos? Es la resultante de los fenómenos activos, la resultante de las contracciones,
la resultante de los cubos. Y hemos enumerado uno por uno, ¿cierto? Ahora lo van a ver, ¿no? La formación del segmento inferior, el bordamiento inicial. ¿Cómo sería fisiológicamente los cubos? Son contracciones de los músculos respiratorios, de los músculos tóraco-abdominales respiratorios. Todo eso que hablamos está en su libro. Hay que agarrar el libro y leer. Claro que yo lo hablo mal en su libro. Bueno, hemos hecho los fenómenos pasivos, el resultante de los fenómenos activos. ¿Y cuáles son? La formación del segmento inferior, el bordamiento y dilatación del cuello uterino, la expulsión del tampón mucoso, la formación de la bolsa de agua, la preparación del canal del parto, el mecanismo del parto y por último tenemos el modelado cefálico o fenómenos plásticos. ¿Okay? Eso es más o menos un pantallazo de todo lo que hemos visto ahora. Gracias. Ahora sus compañeros van a seguir, vamos a hablar sobre los fenómenos pasivos, ¿no? Sí. Vamos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por la introducción, doctor. Como dijo el doctor, en la anterior clase vimos los fenómenos pasivos del trabajo de parto y en esta clase vamos a hablar sobre los fenómenos pasivos. Yo, mi persona, vamos a exponer hoy junto con mis compañeros Rafael Vargas, Israel Yarvi, Sergio Veramendi y Ada Centeno. ¿Siento, por favor? Los fenómenos pasivos, como nos explica el doctor, son consecuentes de los fenómenos activos que ya nos explicó. Esto va a ser la ampliación del segmento inferior, el borramiento y la dilatación del cuello, la expulsión de los limos o la expulsión del tapón mucoso, la formación de la bolsa de las aguas, la ampliación del canal del parto, mecanismos del parto y también los fenómenos plásticos propios del feto. ¿Tiene, por favor? Voy a empezar hablando con el desarrollo del segmento inferior. El segmento inferior en las mujeres no grávidas va a estar constituido por el istmo uterino. Y en las mujeres... ¿Se acuerdan cuando llevamos anatomía del cuello uterino? Y dijimos que el cuello uterino tiene un orificio cervical externo, un orificio cervical interno anatómico y un orificio cervical interno histológico. Y entre estos dos orificios cervical interno y histológico tenemos el istmo, que es ahí donde va a comenzar a formarse este segmento inferior. ¿Ya? Sí. Sí, bueno, el segmento inferior en la mujer debe estar desarrollando por los mecanismos que se explican durante el embarazo y también durante el trabajo de parto. Esto se va a iniciar, se van a dividir primeramente en tres zonas, que va a ser la zona superior, que va a ser esta acá, o esta acá, que también es la zona activa, que va a estar conformada por el cuerpo uterino, la zona intermedia y la zona inferior. Bueno, como les decía, el cuerpo uterino va a ser el verdadero motor de las contracciones, que va a estar impulsando, también la forma activa va a estar impulsando y contrayendo al feto para que vaya descendiendo. Lo que es la zona intermedia y la zona inferior se van a unir y van a formar entre ellas dos el canal cérvico-segmentario o el canal de Brown. El canal de Brown a su vez va a ser una vía de tránsito para el feto. Y al encajarse la presentación del feto a nivel anterior del orificio cervical interno, va a medir una medida de 7 a, bueno, aquí ya está dilatado, más o menos aquí, va a medir 7 a 10 centímetros y ya cuando empieza a dilatarse, empieza a extenderse, va a medir 12 centímetros. Y también, por debajo de esta, como les dije, se va a encontrar el cuello uterino con el orificio cervical interno y, bueno, esto ya les expliqué. Ahora lo que es el borramiento y la dilatación del cuello. Va a ser la continuación natural de la formación del segmento inferior. Estas se van a estar ampliando por la inclusión del cervix. Ahora, lo que es el borramiento es un proceso. Aquí tenemos el cuello uterino, lo pueden ver, está grueso, esto mide 3 centímetros aproximadamente, es grueso. Cuando inicia el proceso de borramiento, esto lo que hace es que se va a adelgazar y se va a estirar. Miren cómo se adelgaza, y esto ya mide 1 centímetro o milímetro. Esto se adelgaza y se vuelve de bordes rígidos, rectos y puede que hasta puntiagudo, y a su vez
Una vez ya está iniciado el borramiento, va a iniciar lo que es la dilatación. La dilatación es el ensanchamiento del cuello uterino, que esto se va a ir dilatando poco a poco, dependiendo de cada mujer. La vida va a durar hasta horas, puede durar hasta un día, más de 72 horas, y esto es lo que varía, ¿no?, en cada mujer. En la mujer nulípara es importante que el borramiento ocurra primero y que preceda a la dilatación, pero en la mujer multípara suele ocurrir los dos al mismo tiempo, el borramiento y la dilatación. Por eso es que varía en el tiempo estos dos factores. ¿Y de qué dependen estos factores? Dependen de la paridad de la mujer, de la posición de la madre, de la integridad de las membranas ovulares, de la variedad de la posición y grado de flexión de la cabeza fetal, de la anestesia de conducción o general, de úteroestimulantes o útero-inhibidores. También el grado de dilatación que se puede llegar a tener, que al principio se lo mide. Bueno, cuando llega una mujer ya con dilatación, con contracciones de 3 dilataciones cada 10 minutos, como nos explicó el doctor, llega a nuestro centro de salud, se le hace la palpación. Lo que nosotros queremos ver con la palpación se hace con el dedo índice y con el dedo medio. Tacto vaginal. Se valora metiendo un dedo, cada dedo significa 1,5 centímetros, y se puede introducir, se mete el otro. 2 dedos va a significar 2,5 a 3 centímetros, y una vez esto ya está dilatado a 4 centímetros, es cuando normalmente se ingresa a las mujeres y se les interna para que ellas puedan iniciar su proceso ahí en el hospital, si no, son regresadas a su casa. Una vez el tacto vaginal se lo va ampliando y se lo va ampliando y se lo va ampliando, y tiene que llegar hasta esta forma que hace de 10 centímetros, que esto es lo que tiene que estar dilatado para que la mujer pueda pujar e iniciar el proceso. A ver, estamos hablando de borramiento y dilatación. Es muy diferente esta parte del fenómeno pasivo en una mujer primigesta, lo que va a parir por primera vez, a una mujer multigesta, que ha parido muchas veces. En la primigesta, primeramente ocurre el borramiento del cuello uterino. O sea, así como dijo su compañera, que esto mide aproximadamente 3,5 centímetros, ¿ya? Va a borrar así. ¿Ya? Y después de que termina el borramiento del cuello uterino, recién va a comenzar la dilatación. Eso ocurre en las mujeres primigestas, que van a parir por primera vez. En cambio, en una paciente que haya tenido más de 2 partos, ¿ya?, tanto el borramiento como la dilatación van paralelamente. Como va borrando, va dilatando. Usted puede encontrar una dilatación de 3-4 centímetros y el cuello uterino todavía grueso. En cambio, en la primigesta es como una telita que usted va a encontrar el cuello uterino que está totalmente borrado. Pero eso ocurre solamente en las pacientes primigestas. ¿Ya? Vamos. ¿Siente, por favor? Bueno, aquí dice la nulliparidad y la multiparidad. Aquí vemos cómo el orificio cervical interno y el externo están ensanchados, no hay borramiento. Aquí ya llega a tener un 50% de borramiento, y aquí ya está completamente borrado el cuello uterino. Una vez borrado, en la mujer nulípara empieza el proceso de dilatación. Aquí ya se encuentra, yo creo que unos 5 centímetros de dilatación, y aquí ya completamente llega a los 10 centímetros de dilatación, que es cuando la madre puede empezar a pujar. La dilatación y sección cervical de la vagina. También durante el curso del borramiento del anillo vaginal que va a rodear el cervix, bueno, aquí en esta imagen lo podemos ver. Aquí no hay borramiento, aquí ya inicia el proceso de borramiento, y a su vez vemos que esta porción de la vagina que se une al cuello, que se llama la cúpula vaginal, miren cómo se están ensanchando en conjunto del borramiento. Cuando ya llega al final del borramiento y empieza el proceso de dilatación, esto se va ensanchando más y más. Esto ocurre en conjunto. Al inicio se llega a estirar
3 a 4 centímetros de diámetro y luego llega hasta los 10 centímetros de diámetro y va a permitir la dilatación profunda de la presentación de la cabeza. Y en ese feto solo va a quedar restringido por lo que es el diafragma cervical, que es esta porción de acá. Que eso es lo único que, bueno, no lo único, sino es que lo que mantiene el feto todavía arriba, pero ya se está produciendo el ensanchamiento de esa porción de la vagina. ¿Bien? Ahora tenemos lo que es la expulsión de los limos. La expulsión de los limos es mayormente conocida como la expulsión del tapón mucoso, que va a ser la pérdida por la vulva de una sustancia mucosa espesa. Entonces no va a llegar a la consulta una mujer gestante en su último mes ya de gestación que tiene miedo porque ha botado moco por la vagina. Y ese moco a su vez era herrumbroso, puede tener incluso estrías sanguinolentas. Es importante calmarla y si es nulípara, esto va a ser señal de que es inicio de trabajo de parto. Y durante el embarazo, este moco ocupa el cervix y con iniciación de y de la dilatación, esto se va a desprender y es normal que lo bote. Al haber rodamiento y haber dilatación del cuello uterino, entonces el moco cervical queda suelto y ¿qué pasa? Cae hacia el canal vaginal, ¿no es cierto? Y ahí es cuando la mujer ve la salida de un moco sanguinolento, como dijo su compañero, y se asusta, ¿ya? Por eso siempre es bueno explicarle en el control prenatal todo lo que puede pasar a la mujer. Sí, también es importante que explique bien cómo es el aspecto de este moco, porque si ya tiene, por ejemplo, coloración verduzca o grumo, puede estar en presencia de estructura de saco amniótico y de líquido amniótico igual botando al mismo tiempo. Entonces es muy importante que vaya a la consulta prenatal y que le comunique eso a su doctor. Es importante comunicar eso. Bien. Ahora tenemos lo que es la formación de las bolsas de las aguas. También es conocida como el saco amniótico o las membranas ovulares. Al iniciar las contracciones uterinas del trabajo de parto, lo que es el polo inferior del huevo, esta porción de acá, esta se va despegando y se va deslizando hacia abajo. Y este polo queda como insinuado por el cuello. Queda como este borde acá que se visualiza. Y eso es la bolsa de las aguas. Esta va a estar constituida por fuera por el amnio y por dentro por el líquido amniótico, que son trasudados, que está el amnio, y por fuera también está el cólico. Y esta va a servir como dilatadora, pero a la vez es protectora de la cabeza fetal. ¿Podemos volver unas 2 diapositivas atrás, por favor? Aquí la podemos presentar, aquí se puede ver mejor. Va a estar protegiendo de que agentes patógenos suban y puedan infectar en este proceso al feto. Estructura de las bolsas de agua. Esta es la formación de la bolsa de agua, es muy importante, ¿ya? Cuando hablamos de formación de la bolsa de agua, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo vamos a percibir nosotros la bolsa de agua? Imagínense que es un globo, una vejiga llena de agua, y dentro del globo está el feto, y el feto está en la presentación cefálica. Entonces, cuando ustedes realizan el tacto de luego tiene que existir dilatación del cuello uterino, van a palpar una bolsa o un globo lleno de agua y van a seguir palpando y van a toparse con la presentación. Puede ser la cabeza, puede ser la nalga, dependiendo de la modalidad de presentación, ¿ya? O sea, esto sería la formación de la bolsa de agua. Y como bien dice su compañera, y aquí lo aquí, la bolsa de la agua actúa como dilatadora del cuello, protege la cavidad ovular y el feto contra el ascenso de gérmenes patógenos y contra el modelado excesivo de la cabeza fetal ocasionando por el parto. Lo ideal es que la paciente, cuando está en trabajo de parto, ¿ya?, termine la dilatación con las bolsas de la agua íntegras, porque va a proteger al feto y va a ayudar en el modelado cerebral. Y se dice que tenemos 3 tipos de bolsa de la agua. Formación. Esta es una formación de la bolsa de la agua plana. Así más o menos. ¿Qué es lo fisiológico?
Generalmente se da cuando la presentación encefálica o modalidad de vértice. Si nosotros hacemos el tacto, tactamos una bolsa de las aguas, que es plana, esto va a un buen tacto. Pero, si nosotros palpamos que la bolsa de las aguas está así, media triangular, más o menos, ¿por qué puede ser que la bolsa de las aguas caiga? Porque la presentación no está encajando bien en el estrecho superior. Entonces da lugar a que el líquido amniótico vaya ascendente de forma irregular. Después tenemos otra formación de la bolsa de agua de forma piriforme o el reloj de arena. Eso se da cuando hay un parto patológico. Puede ser un parto prematuro. O puede ser que no haya, puede ser que sea una paciente que esté trabajo de parto en una situación oblicua. Pero generalmente se da esto en parto prematuro. Se llama membrana piriforme o el reloj de arena. Y como les decía anteriormente, lo ideal es que la bolsa de agua, cuando recién se rompa, al finalizar la dilatación o en el periodo expulsivo. Por eso, cada momento de ruptura de la membrana tiene su nombre. Ya hablamos con ustedes cómo es cuando se rompen las bolsas de agua antes del inicio del trabajo de parto, que se llama rotura prematura de membrana, ¿cierto? Prematura, cuando la bolsa de agua se rompe antes del inicio del trabajo de parto. Generalmente, cuando se rompe la bolsa de agua, a las 24 o 48 horas ya inicia el trabajo de parto. Generalmente. Pero ¿qué pasa si la paciente llega con 4 o 5 centímetros y espontáneamente se rompe la bolsa de agua? Es una paciente que sí está en trabajo de parto y se rompe la bolsa de agua. Se denomina rotura de la bolsa precoz. Cuando se rompe la bolsa de agua en el periodo de dilatación, en el periodo del trabajo de parto. Por último, cuando se rompe la bolsa, cuando la dilatación está completa, o sea, como dijo su compañera, con 10 centímetros, y se rompe la bolsa de agua, se llama rotura oportuna de membrana. Ahora, muchas veces ya ha pasado gente que desconocía cómo es el parto, veían salir una bolsa por el canal vaginal. Y claro, me parecía raro porque ellos siempre estaban acostumbrados a ver la cabecita. Una bolsa por delante. ¿Ya? Y era pues la bolsa de agua y enseguida tenía la cabecita, ¿no es cierto? Cuando se rompe la bolsa de las aguas durante el periodo expulsivo, se llama rotura tardía de membrana. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nombre le damos cuando nosotros, el personal médico, el personal de salud, es el que rompe la membrana de agua? Se llama rotura artificial de membrana. Antiguamente se hacía mucho eso. ¿Qué hacíamos para acelerar el trabajo de parto? Le rompíamos la bolsa de agua con 3 o 4 centímetros, le poníamos oxitocina y muchas veces salían volando, pero salían en mi condición. ¿Ya? Hoy en día no hacemos. Vamos a que vaya normalmente se trabaja. Le veo que hay casos, ¿ya? Cuando hay una falla en la dinámica uterina, que nosotros conducimos un trabajo de parto, y eso lo vamos a ver en la parte práctica, ¿ya? Cuando veamos el control del trabajo de parto. Bueno, sí. Aquí tenemos las presentaciones de la ruptura, como nos explica el doctor. También es importante ver el aspecto de la característica que va a salir el líquido amniótico. Si viene con coloración verdosa, significa que el meconio puede estar disuelto o en el líquido amniótico. Luego, si viene con grumos o negro verdosa o con el meconio espeso, significa ausencia, y viene en ausencia de posición cuálica, significa que el feto puede estar produciéndose una hipoxia fetal. Si viene de coloración roja, va a ser un signo que se llama el signo de borra de vino,
que significa que el feto está muerto desde hace varias horas o hace varios días. Y si viene con un olor fétido, puede estar indicando una infección ocular. Siguiente, por favor. Ahora tenemos lo que es la ampliación natural del canal blando del parto, que vemos que la vagina, el anillo himenal, la vulva y la periferia se van a distender progresivamente, como podemos ver, y esta va a tener en consecuencia el descenso de la presentación y de la bolsa también. Ahí tenemos la presentación, que es la cabeza del feto. O sea, todo el canal del parto se va distendiendo, ¿ya? Tanto la vulva, el canal vaginal, ¿ya? Se están preparando ¿para qué? Para el paso del feto en el momento del periodo expulsivo. Entonces, continuando, ¿no?, con el mecanismo del parto en general, desde un vistazo... A ver. Hemos dicho que los fenómenos pasivos son formación del cemento inferior, borramiento y dilatación, expulsión del tampón mucoso, formación de la bolsa de la agua, ampliación del canal del parto y después viene el mecanismo del parto. O sea que el mecanismo del parto es un fenómeno pasivo, ¿ya? Que es parte del trabajo del parto. No, sí. Entonces, desde un punto de vista fisiológico, ¿no?, las contracciones uterinas, estas se desarrollan para que el paso del feto franquee el canal intrapélvico, por lo cual se van a estudiar 4 acciones intrapélvicas que se desarrollan en ese momento en el mecanismo del parto. La primera es la acomodación del estrecho superior. En este tiempo difiere notablemente según las distintas presentaciones que tienen que encajarse. Como se puede ver aquí, ya sea de la presentación cefálico-podálica y también en las modalidades que tiene la presentación cefálica, como la de vértice, de Bregman, de cara y la de frente. Entonces, el segundo paso sería el encajamiento y descenso. Corresponde al momento en que la circunferencia máxima de la presentación cefálica, que en este momento estamos estudiando, franquee, ¿no?, pase por el estrecho superior para una penetración progresiva en el canal pelviano. El tercer paso es la rotación intrapélvica de la presentación. En este proceso va a deberse de acuerdo a que el feto, para poder pasar por el mecanismo de parto, va a hacer pequeños giros para que la presentación, ya sea cefálica o podálica, pueda encajarse de esa manera. Como también la rotación intrapélvica puede ser influenciada por factores como la posición de la madre o la forma de la pelvis. En el cuarto paso es el desprendimiento, ¿no? Comprende el tiempo en el que el plano máximo de la presentación franquea el estrecho superior, es decir, que ya se desprende. Es un proceso en el que ocurre en el tercer periodo, que ya va a ser explicado más adelante, cuando la placenta se separa de la pared uterina después del nacimiento del bebé. Este evento es crucial para prevenir hemorragias y asegurar la salud de la madre. Se enfatiza la importancia de reconocer los signos de un desprendimiento adecuado y manejarlo correctamente para evitar complicaciones. Entonces vamos a estudiar un poco sobre el mecanismo de parto en la presentación cefálica. Esta se estudia de acuerdo porque es la modalidad de vértice la más la que más se presenta, ¿no?, en los distintos pacientes. Dice, el orden de frecuencia de las variedades de posición es el siguiente. Los más frecuentes son de izquierdas anteriores, luego de derechas posteriores. Le siguen izquierdas posteriores, siendo las derechas anteriores primitivas las más raras. ¿Qué quiere decir esto? Que, como podemos ver aquí un cuadro, oblicuo derecho implica todo este lado, desde este punto a este punto, y el oblicuo izquierdo ubica de este punto a este punto. Cuando sería izquierda anterior, sería de este punto a este punto. Izquierda posterior sería de este punto a este punto. Derecha anterior sería este punto a este punto. Y derecha posterior sería de este punto a este punto.
ahí se puede ver un poco de lo que les había explicado. Esta es la izquierda anterior, la de allá es la derecha posterior. Esta está la cabeza en derecha anterior y esta está en izquierda posterior. Ok, entonces voy a explicarles un poco sobre el primer tiempo, ¿no? Que es la acomodación del estrecho superior. Acomodación de la presentación al estrecho superior. Tenemos tres estrechos: el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior. Es todo ese trayecto que va a ser el mecanismo del parto en general. Como les había explicado, va a consistir en 3 pasos que se ven en este primer tiempo, que sería la flexión del cuello. A medida que las contracciones uterinas empujan al feto hacia abajo, el cuello del feto se flexiona. Esta flexión permite que la parte más estrecha de la cabeza, o sea, la frente, se posicione en el estrecho superior de la pelvis. Como se puede ver acá. Entonces, el otro paso es rotación y alineación. La acomodación también implica que la cabeza fetal rote ligeramente un poco desde su eje para alinearse con el diámetro más amplio del estrecho superior. Esta rotación es crucial para facilitar el descenso a través del canal del parto. Este diámetro mide aproximadamente entre 12 a 13 centímetros. Influencias maternas. La posición de la madre y las contracciones uterinas juegan un papel importante, significativo en este proceso. Una buena posición puede ayudar a que la cabeza fetal se acomode de manera más efectiva. El segundo tiempo. Los diámetros de la pelvis y el estrecho superior están iguales, ¿no? Lo que al descender la cabeza no hay necesidad de cambio de orientación. Esto se llama asincretismo o asincretismo. Eso. Hay la consideración de los seres maternos y fetales, que se aprecia por la inclinación de la cabeza en relación a la pelvis. En pelvis normales desciende rectamente, la estructura se va a ir sin ningún tipo de obstrucción. Directamente la estructura sagittal, manteniendo una línea equidistante del pubis y el promontorio. Antiguamente se creía que el encajamiento normal se da por asincretismo anterior según Miguel, donde la estructura sagital se quedaba más cerca del promontorio, en aquel caso ahí de fondo. Por tacto no se observa esta inclinación, solamente en casos en que hay gran flacidez. Después se aceptó que el descenso fetal se hace por asincretismo posterior del isthmo, donde el parietal posterior desciende primero, estando la estructura sagital más cerca del pubis. Esta inclinación se va corrigiendo hasta que quede síncrona. Para saber si se ha cumplido el segundo tiempo hay 2 maniobras, ¿no? La primera es la de Farabuf, en la que se introducen los dedos, ¿no? Si están 3 dedos, está fija. Si caben 2, está bien encajada, y si solo cabe 1 ya no encaja, ya está profundamente encajada. Hay también el método de los planos de Hodge, que consiste de 4 planos, ¿no? En que va descendiendo la cabeza del feto. El primer plano va desde el borde superior de la pubis hasta la unión de la quinta vértebra lumbar. La cabeza está insinuada, la movilidad es disminuida, no hay piloteo, pero se palpa todavía bien. El segundo plano va desde la segunda vértebra sacra hasta el borde inferior de la pubis. El ecuador del polo no traspasó el arco, pero aún se palpa la cabeza y ya está fija, ¿no? El tercer plano va desde la espina ilíaca hasta las espinas ciáticas. Ya no se puede palpar la cabeza debido a que el frente ha ascendido al hipogastro y es localizable con la cuarta maniobra de Leopold. La cabeza ya está encajada.
el cuarto plano va hasta la altura del coxis. La cabeza desciende hasta la musculatura del suelo pelviano y comienza a hacerse visible a través de la hendidura vulvar. Esta presentación estará profundamente encajada. A ver, sus compañeros han hablado de los tiempos del mecanismo de parto en general, ¿cierto? Y sobre todo están hablando de la presentación, modalidad de vértice, como hemos dicho, es la más fisiológica. Hemos dicho que el 98.5 de los partos que se presentan son de modalidad de vértice, ¿cierto? Ya hablaron sus compañeros del primer paso que ocurre en el mecanismo del parto, ¿no? Que es la acomodación de la cabeza al estrecho superior. La paciente, como estamos hablando de la presentación cepálica de vértice, el paciente ya la presentación está como está flexionada, ¿cierto? Hay una flexión. Luego, producto de las contracciones del producto, esa acomodación va a lograrse que el feto descienda y encaje al estrecho superior de la pelvis. Y nosotros, ¿cómo vamos a saber que ya encajó la presentación? Como su nombre, su compañero me dijo, mediante los planos de Hook. Se escribe H-O-D-G-E, ¿ya? Que son 4 planos, ¿ya? Dice que el primer plano de Hook, ¿ya? Si nosotros es imaginario, nos vamos a dar cuenta más o menos mediante el tacto. El primer plano de Hook va desde, y este es el borde superior de la pelvis materna, va del borde superior de la pelvis materna hasta el promontorio. ¿Y qué es el promontorio? El promontorio no es más que una eminencia articular que se encuentra en la base del sacro. ¿Cómo se llama esta vértebra? Donde termina la quinta lumbar y se inicia el sacro, ahí tenemos el promontorio. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos una línea imaginaria. Decimos que está en un primer plano de Hodge. ¿Ya? Entonces, en ese momento es cuando la paciente va a estar en el primer mecanismo de trabajo. El segundo plano de Hook va del borde inferior de la cervical hasta la segunda vértebra sacra. ¿Cómo vamos a saber nosotros? Porque ya la presentación está encajada. ¿Y cómo sabemos? Mediante el tacto. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros logramos penetrar entre la cabecita y el hueso coxisacro 3 dedos, decimos que la presentación está fija. Si colocamos 2, entran 2 dedos, decimos que está encajada. Y si no podemos meter ni un dedo en esa zona, quiere decir que está totalmente encajada. Entonces ya estamos hablando de un segundo plano de Hook. El tercer plano de Hook ya pasa pues por la esquina asiática. Y es fácil que nosotros, porque ya nosotros vamos a atacar y vamos a toparnos con la cabeza. Va de la espina asiática hasta la quinta vértebra sacra. Y por último, el cuarto plano de Hook. El cuarto plano de Hook nosotros lo estamos viendo. Porque estamos por atender el parto y vemos que la cabecita está saliendo. Es cuando pasa por este hueso. ¿Qué se llama el cabecito? El cox. ¿Ya? Esos son los planos de Hook para que nosotros nos demos cuenta si la presentación está fija, está encajada o en qué plano de Hook. Como les dije anteriormente, ya nosotros nos damos cuenta que la paciente ya está. Para comenzar, la paciente ya siente una necesidad imperiosa de pujar. ¿Por qué? Porque la cabecita, esta cabecita, está cubriendo parte de la boca, parte del canal vaginal. ¿Qué tenemos acá? Debajo de la vagina tenemos el recto. Y la paciente, por esa presión que siente de la cabecita, siente una necesidad imperiosa de defecar. Y muchas veces la paciente dice, quiero ir al baño, quiero ir al baño. No es que quiere ir al baño, sino que es la cabecita que está
presionando el pecho. Si una paciente nos dice, doctor, quiero ir al baño, que está en trabajo de parto, 100% que está en el primer posible. Ustedes tienen que examinarla previamente antes que vaya al baño, porque puede ser que la cabeza esté ahí, vaya al baño, la paciente tenga su parto en el A, y ya ha ocurrido muchas veces. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del control del trabajo. Sí. Bueno, tercer tiempo. La sutura sagittal se coloca en dirección anterior-posterior para colocarse oxitor cúbico. La cabeza suele quedarse en el mismo cuadrante, pudiendo descender, pero no necesitando la rotación, ya que la hendidura perineal posterior se estrecha en su diámetro transversal. La cabeza hasta este momento realizó 3 movimientos que se llaman estereocinéticos. Descendió, flexionó y rotacionó en 45 grados con el oblicuo y 90 grados. Sí. Ya, bueno. Según Selgin, la cabeza es forzada por la rodilla del conducto del parto, que se forma por el cambio de los ejes pelvianos, desviándose en una nueva dirección en torno de la sífilis, moviendo la nuca hacia adelante para poder salir. El tercer tiempo está asociado al primer tiempo, que ocurre la acomodación de los hombros al estrecho superior, siendo diametralmente opuesto si la cabeza se acomoda en el oblicuo izquierdo de los hombros, si se acomoda en el oblicuo izquierdo, los hombros se van al oblicuo derecho, de tal manera que si la cabeza de tal puede encontrarse encajada en cualquiera de las variedades de las posiciones, si está en óxito ilíaco izquierdo anterior, los hombros van a ir para el óxito ilíaco derecho anterior y va a haber una rotación de 45 grados, ¿no? Lo mismo para las otras 3 posiciones. Diagnóstico: cumplida la rotación interna, la sutura sagittal tiene una dirección de adelante hacia atrás, la fontanela posterior menor o lamboide está debajo del pubis, con la cabeza profundamente encajada. Ya no es posible tocar la espina ciática y tampoco introducir dedos del plano tóxico sacro y la pantalla. Bueno, vamos a continuar con el cuarto tiempo. Antes que nada, el tercer tiempo del mecanismo del parto, bien como dijo, es rotación interna y acomodación al estrecho inferior de la pelvis. Entonces, el feto va a rotar, como está así, va a hacer una rotación interna, ¿ya? Va a rotar levemente, ¿ya? Y va a pasar por el estrecho medio y se va a encajar en el estrecho inferior de la pelvis. En ese momento, cuando la cabeza se encaja en el estrecho superior de la pelvis, en el estrecho inferior de la pelvis materna, los hombros se van a encajar al estrecho superior. La diferencia entre la cabecita y el hombro son aproximadamente 7 centímetros. O sea, cuando ya la cabeza está en el estrecho inferior de la pelvis materna, ya los hombros van a encajarse en el estrecho superior. ¿Ya? Ahora viene el cuarto tiempo, que es el desprendimiento. ¿Qué es el desprendimiento? No es más que la salida pues, de la cabeza. ¿Se acuerdan cuando hablamos del cuarto plano de Hooke? Que ya nosotros vemos la cabeza, es cuando ya está ocurriendo el desprendimiento o salida de la presentación. Vamos, sí. Bueno, como dice el doctor, esta etapa es la del desprendimiento de la cabeza. Vamos a medir en 2 fases. En la primera fase, en la mayoría de los casos, el desprendimiento ocurre en una posición occipitopúbica. Después la cabeza alcanza su máxima flexión, una hiperflexión, permitiendo que el diámetro su occipito plasmático de 9.5 centímetros avance por el canal del parto. Luego, el perineo comienza a distenderse, especialmente en la región posterior, a la coccygia, ayudando a que la cabeza avance. Se observa un movimiento de vaivén. ¿Qué es el movimiento de vaivén? El movimiento de vaivén es cuando la cabeza avanza durante los ciclos y retrocede levemente en los intervalos.
El vaivén va a marcar, como decir, el límite de la primera fase, que sería que no ha vencido todavía por completo el obstáculo perineal. Una vez vencido recién el obstáculo perineal, vamos a comenzar por la fase 2, donde va a ocurrir el movimiento de cornada, la cabeza alcanza su máxima. El occipucio se fija en el borde inferior de la sínfisis púbica y actúa como una bisagra. La frente, la nariz, la boca y el mentón se exteriorizan sucesivamente, completando aquí el movimiento progresivo de la cabeza. El periné se adelgaza y se retrae hacia atrás, permitiendo que la cara se desprenda sin dificultad. Esta fase debe controlarse con maniobras para evitar un desgarro en perineales. Con la mano izquierda vamos a hacer un detenimiento y con la mano derecha vamos a descubrir el perineal. Ahora, también vamos a tener las variantes de desprendimiento del occipito sacro. A comparación de las anteriores, aquí hay un mayor riesgo. Una vez vencida la resistencia perineal, inicia la fase de deflexión. Ocurre aproximadamente en 1.5% de los partos. La cabeza se desprende hacia el sacro, lo que requiere mayor distensión del periné. Realiza los dos movimientos, uno de flexión, la cabeza flexiona sobre la hipomotilidad bajo la sínfisis, el Bregman o la vela. Después la deflexión, el occipucio se apoya en la comisura posterior, la vulva, permitiendo la salida de la cara por debajo de la pubis. Este mecanismo implica un mayor riesgo en el desgarro, especialmente en las primaparas o en las primeras manos. Desprendimiento. Ya les dije anteriormente que el desprendimiento es la imagen exterior en que se va a desprender, va a salir la presentación del canal. Cuando nosotros vamos a atender un parto, eso es lo que vemos. Porque ya estamos viendo que la cabecita está viniendo, se está saliendo. ¿Ya? Es lo que se denomina desprendimiento, es cuando ya están en un cuarto plano de ¡pum! Porque ya va pasando la región del coxis. Bien, entonces cuando nosotros vemos eso, nosotros tenemos que prepararnos para la atención del parto. ¿Y qué es el desprendimiento? Como le dije anteriormente, es la salida de la cabeza por el canal vaginal. Pero ¿y cómo sale? ¿Ya? ¿Cómo sale la cabecita? Ustedes saben que el feto va así más o menos, ¿no? En el canal del parto, va en una situación, en una actitud de flexión, ¿ya? Hace la rotación interna y al desprenderse, ¿ya? Porque la cabecita del feto va en esta forma plana. En el tercer plano de Hooke, ¿ya? Rota, ¿ya? Y queda así más o menos. La cabecita queda así. Este es el canal vaginal, así. A un principio estaba así. Ahora queda así en el tercer periodo del mecanismo del parto porque hay la rotación intrapélvica. Entonces así va a salir el feto. Y hay dos tipos de desprendimiento. Uno que es el occipito púbico y otro que es el occipito sacro. ¿Y cómo sabemos que es el occipito púbico y occipito sacro? Sabemos que el punto diagnóstico de la presentación cefálica, como ya de ver, tiene el hueso occipital. Entonces, si el feto nace mirando hacia abajo, hacia el suelo, quiere decir que el desprendimiento es tipo occipito púbico. ¿Por qué? Porque el hueso occipital está en relación con el pubis, que el 98.5 de los partos o de los desprendimientos ocurren en occipito. Pero ¿qué pasa si el feto, ponga la otra, qué pasa si el feto sale mirando hacia
hacia arriba. ¿Dónde está el otro? Esto. Entonces el desprendimiento va a ser occipito sacro. ¿Por qué? Porque el hueso subital está en relación con el hueso sacro, que es el 1.5% de los desprendimientos. Una vez que termina el desprendimiento, la cabecita sale hacia afuera del canal vaginal. Esta es la vagina, queda ahí en la cabeza. Queda así. ¿Ya? Y eso sería el cuarto mecanismo del parto. Cuando sale la cabeza, va a ocurrir el quinto mecanismo del parto. ¿Y cuál es el quinto mecanismo del parto? En la acomodación, que lo va a decir su compañera ahorita, de los hombros al estrecho inferior de la cabeza. Pero aquí va a ocurrir algo interesante. ¿Ya? El feto, al estar mirando hacia abajo, ¿ya?, va a haber una rotación. La cabecita va a rotar sobre su propio eje, lo que significa la rotación externa, también se denomina restitución, o sea que se restituye a su forma normal, ¿ya? Porque no puede ser que salga el cuerpo esté así, ¿ya?, y la cabeza esté así, ¿no? No va a salir. Entonces se restituye sobre su propio eje. Eso sería el quinto mecanismo del parto, acomodación de los hombros al estrecho inferior. Y el sexto mecanismo del parto, una vez que ha salido la cabecita, ya es la salida de los hombros, que lo van a nombrar su compañero. Esos son los 6 mecanismos del parto. La presentación se marca modalidad de eso. Cuando veamos la parte práctica, lo vamos a ver bien todo como es el movimiento. Desde el primer mecanismo, el segundo, el tercero, el cuarto, la manera como es el desprendimiento, cómo sale, cómo ocurre la rotación externa. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la parte. ¿Sí? Le falta el quinto. Bueno, como dijo el doctor, la acomodación de los hombros. En este paso, los hombros se encontrarán en un diámetro oblicuo en la excavación y van a rotar hacia el diámetro anteroposterior del estrecho inferior. Esta rotación causa que la cabeza ya afuera gire hacia el muslo del mismo lado de la posición fetal. Este movimiento, como digo, se llama la restitución. Es importante entender que la restitución refleja el giro de los hombros y no de la cabeza. En el sexto tiempo sería el desprendimiento de los hombros del cuerpo gracias al peso de la cabeza, ya que ha salido el hombro anterior, se desliza bajo la pubis y se exterioriza hasta el nivel del deltoide. Luego, mediante los movimientos de flexión hacia arriba, se libera el hombro posterior. Tras la salida del hombro, el resto del cuerpo se desprende de una forma rápida y espontánea. Este fenómeno se llama escamoteo. Es por eso que los partos presentan estos 6 tipos de tiempo. Sustitución de diámetro es necesaria en la pelvis para, iniciamos cuando el feto es muy
grande. Podemos ver la imagen, la cabeza flexionada de frente a ascendido y el occipital desciende, la cabeza permanece en un diámetro transverso y en el sacomod. En el segundo tiempo tenemos el encajamiento o el asinclinismo. Puede hacerse el asinclismo anterior-posterior, pero esta anomalía se corrige paulatinamente. El asinclismo es que se produce cuando la cabeza del bebé está inclinada hacia un lado, dificultando el paso de la pelvis, dificultando su paso por la pelvis. En el tercer tiempo, esta etapa se puede dar un exceso de rotación o una insuficiencia. Es decir, se puede dar una hiperrotación que se corrige espontáneamente, que es mejor que una ineficiencia que suele darse en las cabezas profundas o en modalidades posteriores, a causa no solo del mayor recorrido que deben realizarse, sino principalmente por la flexión insuficiente, que es una situación muy flexionada. Y la cabeza permanece en el mismo cuadrante de la pelvis, y entonces la progresión queda detenida o bien rota viciosamente hacia atrás, transformando una continuación hiposacra, es decir, que va a salir mirando hacia arriba. En el cuarto tiempo, normalmente producto del tercer tiempo, consiste en el desprendimiento de los hiposacra, que no se debe confundir con una normalidad de regla. Y en el quinto tiempo es la poca o nula rotación del hombro, puede ser suficiente, inexistente, insuficiente, o también puede ser excesiva. Y esto dificulta el desprendimiento de los mismos. Y esta causa dificultades al tratar de desprender los hombros por su mala orientación y sobre todo en efectos grandes por el mayor peso. Ahora la formación de la bolsa serosa sanguínea. Se produce durante las contracciones por la presión que se produce entre 50 y 20 y 50 de mercurio. Esta se denomina el tallo gigante, se produce una colección sanguinolenta, subcutánea, normalizada, no respeta suturas, está mal definido y se produce, dura poco tiempo, tiene una resolución de 24 a 28 horas del parto y su aparición durante el parto. Y luego tenemos los mecanismos de formación o desenvolvimiento del hueso del cráneo, es decir, la formación de la cabeza durante el parto, que puede darse por un producto por el pupo. En los partos normales durante el pasaje de la cabeza por el canal de parto se puede reducir a 2 milímetros de la cabeza por medio de un moderado desalineamiento entre el hueso o construcciones paretales sin que se considere un hecho patológico. En un caso excesivo de este procedimiento con modelado cefálico se puede producir una bolsa serosanguinolenta o desalineamiento del hueso del cráneo. En el recién nacido se ve apartado la atención del parto si no se interviene este mecanismo, y el 75% alcanza el periodo de producción de la membrana ovular íntegra. ¿Se acuerdan que hablamos de los fenómenos pasivos? ¿Sí? Nombramos mecanismos del parto y por último nombramos fenómenos plásticos, ¿cierto? Es eso que está dando su compañera, cae el céfalo, desalineamiento entre los huesos del cráneo, hay impulsamiento, hay capuz sucedáneo en la cabecita, y eso generalmente ocurre cuando el trabajo de parto ha ocurrido con las bolsas de agua rotas. O sea, las bolsas de agua protegen a la cabeza durante el trabajo de parto. Esos son lo que denominamos fenómenos plásticos, porque generalmente son benignos. En la imagen, el desalineamiento óseo entre los huesos parietales, el frontal y el occipital, la deformación de la cabeza está representada por la línea de puntos, y también arriba como elemento de la cabeza del feto. Y un cefalohematoma está constituido por un derrame hemático producido entre algunos de los huesos de la bóveda del cráneo. El cefalohematoma es hemorrágico, es constituido hemático, se produce después del
días y tiene una reducción de 2 semanas y meses. Pues ahora encima podemos ver un cefalamiento marginante. Y es producto de traumatismo operatorio, de causa precoz. Mira, España, ¿no? A ver, hombre, hemos hablado de los factores que nosotros podemos decir cuando decimos que una paciente está en trabajo de parto. Hemos hablado del fenómeno activo, hemos hablado del fenómeno pasivo. Ya hemos visto los fenómenos pasivos, ¿cuáles son? ¿No es cierto? Los fenómenos pasivos son 7. Entonces, ahora ya podemos tener el concepto claro. A ver, a usted, si yo le digo que le llega a usted una paciente a la emergencia, ¿ya? Y la paciente tiene 4 contracciones en el día, 4. Y cada contracción dura 35 segundos. ¿Ya? Le hace un tacto vaginal. Y usted determina que la paciente está con un 70% de borramiento del cuello uterino. Y la paciente tiene 5 centímetros de dilatación. ¿Cuál va a ser su diagnóstico de usted? ¿Tiene contracción uterina? ¿Hay fenómenos activos? ¿Hay fenómenos pasivos? ¿Cuál es el diagnóstico? Paciente que está en trabajo de parto. Hemos dicho que el trabajo de parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos. ¿Cuáles son esos fenómenos activos y pasivos? ¿Cuáles son los activos? Las contracciones uterinas. ¿Cuáles son los pasivos? La resultante de las contracciones. Formación del cemento superior, borramiento y dilatación. ¿Esta paciente tiene contracciones? Sí. ¿Tiene borramiento y dilatación? Sí. Entonces es una paciente que está en trabajo de parto. Pero si la paciente tiene 2 contracciones en 10 minutos, que duran 20 segundos cada contracción, le hacemos un tacto, no existe modificaciones cervicales. ¿Esa paciente está en trabajo de parto? No. Es lo que se ve en las películas, los circos, siempre los nombres. Corren la familia, el padre, la madre, la abuela, el perro se da la cría. Al rato todos han salido. ¿Por qué? Porque los pacientes estaban en prólogo en el trabajo de parto. Entonces, cuando hablamos, escuchen bien, cuando hablamos de trabajo de parto, hemos dicho que el trabajo de parto tiene 3 periodos. El primer periodo es el de borramiento y dilatación. O sea, este periodo va desde que se inicia el trabajo de parto hasta que la dilatación está completa. El segundo periodo es el periodo expulsivo. Es ya cuando la paciente tiene esa necesidad imperiosa de pujar. ¿Y cuándo termina el segundo periodo del trabajo de parto? Con la expulsión del feto. Una vez que sale el feto, ahí se termina el segundo periodo del trabajo. Y luego tenemos el tercer periodo del trabajo de parto, que es el alumbramiento. Y el alumbramiento no es más que la salida de la placenta y sus anexos. Entonces nosotros, en todo lo que hemos visto ahorita, hemos visto parte del primer periodo del trabajo de parto. Hemos hablado del borramiento y dilatación, ¿ya? Hemos hablado de los fenómenos pasivos, que es el borramiento y dilatación, la expulsión de los limos, la formación de la bolsa de la agua, hasta que pasa el mecanismo del parto, hasta que sale el feto, ¿cierto? Entonces hemos hablado del primer periodo de trabajo de parto y hemos hablado del segundo periodo de trabajo de parto. Y luego nos faltaría el tercer periodo de parto, que es el año. Pero, hay un pero. Cuando estamos en el primer periodo de trabajo de parto, es la parte más importante, es la parte que nosotros tenemos que controlar cómo va ese trabajo de parto.
Y ese control lo vamos a hacer nosotros sentados al lado de la paciente. El control del trabajo de parto es muy delicado, porque depende de que hagamos un buen control para que el resultado sea emisivo, no sea un resultado malo. Y cuando hablamos del primer periodo de trabajo de parto, decimos que el primer periodo de trabajo de parto tiene dos fases. Una fase que se llama fase latente. Esta fase latente va desde que se inicia el trabajo de parto, desde que se inician las contracciones uterinas, desde que se inicia el periodo de dilatación hasta que la dilatación esté en 4 centímetros. Si nosotros viene la paciente con 3 contracciones en 10 minutos, le hacemos un tacto, tiene por visto un 60% y 3 centímetros de dilatación. ¿Por qué? Porque entraron 2 dedos. Entonces decimos que esta paciente está en una fase latente del trabajo de parto, porque todavía no llegó a los 4. Una vez que pase los 4 centímetros, ya vamos a llegar a la fase activa del trabajo de parto, que va de los 4 hasta los 10 centímetros. Si llega una paciente, la examinamos y tiene 8 centímetros, ¿en qué fase está? En la fase activa del trabajo. Pero ¿qué es lo importante? ¿Por qué voy a esto? Porque una vez que entremos a la fase activa, a los 4 centímetros, vamos a aperturar el parto grama. El partograma es un control del trabajo de parto. ¿Y qué vemos en el partograma? Primeramente la afiliación. Después vemos los latidos cardíacos fetales. Luego vemos el descenso de la presentación. Luego vemos la dilatación. Luego vemos la dinámica uterina, el número de contracciones uterinas en 10 minutos y el tiempo de duración de cada contracción. Esto, los latidos cardíacos fetales, vamos a estar auscultándolos cada 30 minutos. Cada 30 minutos. La dinámica uterina, las contracciones, vamos igualmente a controlarlas cada 30 minutos. ¿Qué significa? Que vamos a estar cada 30 minutos con la mano en el abdomen de la mujer, controlando a qué momento inicia una contracción y de ahí comenzar a controlar el número de contracciones uterinas en 10 minutos y cuánto dura cada una. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros controlamos cada media hora los latidos cardíacos, nos vamos a dar cuenta en qué momento puede ocurrir alguna alteración fetal, ¿no es cierto? Hemos dicho que la frecuencia cardíaca fetal normal está entre 120 y 160 latidos por minuto. ¿Qué pasa si nosotros ocultamos y esa frecuencia cardíaca está en 90? ¿Será que es normal? Si hemos dicho que lo normal es 120 y 160 latidos por minuto, si está en 90, ¿qué puede estar pasando? ¿Ah? Hay una bradicardia. ¿Y qué pasa cuando hay una bradicardia? Puede estar en sufrimiento fetal. Hay un sufrimiento fetal. Y lo propio, si ocultamos y la frecuencia cardíaca está en 170 latidos por minuto, es un feto que está comenzando a sufrir. Lo propio pasa con la dinámica uterina. La dinámica uterina es muy importante en el trabajo. ¿Qué pasa si tiene normalmente las contracciones uterinas? Duran hasta 45 segundos. Pero ¿qué pasa si una contracción dura 2 minutos? Eso ya es una contracción, es una hipertonía uterina. Y esa hipertonía uterina puede provocar un desprendimiento prematuro de placenta.
placenta y puede matar al feto. Pero si nosotros no hacemos esto, no controlamos los latidos perineatales, no controlamos la dinámica uterina, puede pasar cualquier cosa. Puede ser que la paciente entre con 3 centímetros en trabajo de parto, la vemos una vez y nos olvidamos de ella. Pasan 6, 7 horas, nos llaman, que la paciente está pujando, atendemos el parto y el feto nació muerto. ¿Qué pasó? No hubo el control del trabajo de parto. ¿Ya? Que lo hacemos mediante el partograma. ¿Y cuándo aperturamos el partograma? El partograma se apertura en la fase activa del trabajo de parto, cuando la paciente ya está con 4 centímetros. Este tema es el tema de la próxima clase. ¿Ya? Y es con esto que vamos a comenzar las prácticas de parto. O sea, ¿qué significa? Que si no avanzamos en este tema, esta parte que nos falta, no podemos hacer la práctica. ¿Ya? Porque ustedes, lo primero que vamos a hacer es el partograma. Yo les voy a traer la hoja y vamos a aprender a hacer las partogramas. Todo. Por eso es necesario que vayan a la práctica. Hay muchos que hagan una práctica, otras no van, han visto los resultados. Los que han ido a la práctica no han tenido problemas en regresar. Los que no van, eso sí han tenido. Y hoy en día, si no van a aprender el partograma, lamentablemente cuando hagan su internado y su médico de planta le digan, hagan el partograma y ustedes no saben, la van a pasar mal. ¿Okay? Y por último, ya después de la atención del parto, viene el tercer periodo del parto, que es el alumbramiento, que también hay muchas técnicas para hacer eso. Eso ya lo vamos a hacer en la otra clase. A ver, escúchenme. Y mis cálculos salieron mal. Yo pensé que ya ahora íbamos a avanzar eso que les digo de la atención del parto. A ver. ¿Dónde está mi libro? A ver, Ponce, ¿dónde está Ponce? Ponce. Puerta. Puerta. Alfredo Román. Alfredo Román. Dorado Roca. Dorado Roca. Ustedes 4 se van a preparar del libro es Atención del Parto, de la página 505 hasta donde dice periodo placentario, que es la página 527. No vamos a ver periodo placentario porque ese es otro tema más largo que vamos a ver en otra clase. Es hasta página 527. Todo lo que es atención del parto. Donde dice periodo placentario, eso no. ¿Ya? Aquí vamos a ver parte del partograma. Sus compañeros van a explicar algo del partograma, pero esto lo vamos a ver en la parte práctica, porque es práctica. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Que todavía no tenemos el material para hacer la práctica mañana. ¿Ya? Tendríamos que hacer, no, ni el lunes tampoco, porque tendríamos que hacer, avanzar la próxima clase el miércoles y el jueves ya vamos con la práctica de parto. Entonces jóvenes, el próximo miércoles nos vemos a terminar esto y el jueves ya hacemos la práctica de segundo periodo del partograma. Y la otra práctica va a ser atención del parto. Vamos a ver todos estos mecanismos del parto en general, cómo ocurre. ¿Ya? Y vamos a ver también, ¿se acuerdan que en la primera clase hablamos de edad gestacional? El examen va a ser así. Yo les puedo contar, por ejemplo, paciente de 20 años con una edad gestacional de 30 semanas. Les llega con una dinámica uterina de 4 contracciones en 10 minutos. Tiene una dilatación de 6 centímetros. ¿Cuál va a ser su diagnóstico?
efectiva de parto. ¿Y por la edad gestacional? O sea, vamos a poner en práctica todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, nos vemos el día miércoles, ¿ya? Le aviso a su compañera que mañana ni el lunes no vamos a hablar. ¿Digo?